¿Qué pasaría si logro juntar 32 voces distintas para hablar de la preseason de la NFL? Bienvenidos al tour virtual de la NFL de bolsillo. Hoy hacemos parada en Detroit para hablar de los Lions. ¿Qué versión veremos del equipo con dos nuevos coordinadores? Jared Goff seguirá sumando números bestiales a la ofensiva. ¿Podrá dar el siguiente paso? Lo vamos a descubrir con Jorge Eduardo Fernández. Así que amárrense sus cinturones porque ya llegó el Tour Virtual NFL de bolsillo. ¿Están listos? Bolsillos, manitos de allá. Pues bienvenidos a esta parada número 26. Pero a ver, aunque me haya tardado en decir qué parada, Nodal se tardó más en responder si esta niña era su amor de verdad y era la única persona que veía enamorándose en su vida. Así que no me tardé tanto, ¿ok? ¿Cómo están? Bienvenidos al Tour Virtual NFL de bolsillo. Yo soy Fer Mayen, su reportera de confianza. Bienvenidos sean. Ya estamos cerca de cerrar. ¿Y saben qué significa? Que ya va a empezar la NFL, que cada vez estamos más cerca de la NFL y eso nos da mucha emoción, porque muchas de nuestras preguntas, muchas de las cosas que nos planteamos en estos paradas, en este recorrido, se van a responder. Tal vez no en la semana uno, pero se van a responder en algún momento de la temporada. Y como ven, el día de hoy vamos a hablar de los Lions. Desmenuzamos un poco el equipo. La verdad es que no hay mucho que hablar de los Lions. Solo hay muchos escenarios hipotéticos que podríamos crear de los Lions porque, bueno, vienen cosas. Pero, a ver, antes de entrar en esas cosas que yo voy a mencionar previo al darle la entrada a la entrevista y entremos todos entradamente, voy a hablar, como saben, de un pequeño brief de lo que sucedió el año pasado. El año pasado, los Lions terminaron líderes de no solo su división, sino de su conferencia nacional, de la conferencia nacional, con un récord 15-2. La verdad es que una de las cosas que yo más destaco es la ofensiva del equipo que se vio brutal, ¿no? Jared Goff ha ido subiendo en cuestión de su producción de yardas, su producción de anotaciones, pero también es brutal lo que tiene en ataque terrestre, ¿no? Con David Montgomery y Jamari Gibbs. O sea, estos dos han generado por uno 16 touchdowns y el otro 12, o sea, 24 touchdowns, si no me equivoco, porque soy muy mala en matemáticas, eso de confesarlo. Entonces, 24 touchdowns terrestres por su parte. Jared Goff también ha hecho, no quizá anotaciones terrestres, pero sí ha sumado, ha acumulado algunas yardas. Entonces, el ataque terrestre funciona, pero no solo eso, sino también el ataque aéreo funciona. Se ubicaron como la cuarta mejor en anotaciones con 39 touchdowns y la segunda mejor con 4.718 yardas, teniendo a un Jared Goff que, bueno, produjo bastante. Entonces, pues eso habla de toda la ofensiva que tuvo y quizá sí también hubo varias lesiones que fragmentaron un poco la defensiva, que sí se veía pues competitiva. Realmente creo que ahí será el único punto que yo siento que podrían mejorar un poco más, que sí se vio afectada por las lesiones. Pero, a ver, o sea, la ofensiva generó mucho más puntos que que lo que la defensiva permitió. Entonces, más bien, la defensiva permitió muchos puntos, pero la ofensiva generó más. Entonces, eso ayudó mucho a que el equipo pues se viera bien y siguiera adelante. ¿Qué es lo que tiene los Lions hoy en día? Que, a ver, causa un poco de inquietud, pero no de ruido, porque al final de cuentas se salieron los dos coordinadores, o sea, pobrecitos, me los desmantelaron en esta área, y que ahora son head coaches de otros equipos. Pero llega John Morton, que estuvo a la coordinación ofensiva, estuvo con los Broncos, y Kelvin Shepard, que estuvo de linebackers en el equipo. Y más adelante con Jorge hablaremos un poco de eso ya como que un poco aterrizado. Entonces, realmente no es como que haya inquietudes, pero pues esos son los cambios más drásticos que tuvo el equipo, además de la llegada o el regreso de Aiden Hutchinson, que es uno de los D-lines Edge que también pues es fundamental en el equipo, sobre todo a la defensiva, evidentemente. Entonces, bueno, ahora sí, vayámonos con Jorge para entrar a detalle de todo lo que nos espera del equipo de los Lions.
Bueno, bolsillos, recuerden que llegamos a la parte más interesante de todo el episodio, de todo el tour virtual que estamos haciendo, que es cuando traemos a nuestros invitados a evaluar, a tal vez criticar, porque aquí escuchamos y juzgamos a los equipos de la NFL y el día de hoy me traje a Jorge para platicar de los Lions. Primero que nada, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí y platicar de tus Lions. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, gracias Fernanda, a ti, un placer. Y nada, hablar de los Lions, como siempre, pues bueno, no ha tenido etapas que me hayan gustado mucho en su momento, pero recientemente es más fácil hacerlo, ¿verdad? Es más lindo aparentemente. Oye, antes de tocar como que todos los temas que envuelven al equipo esta temporada, que creo que son bastantes, bueno, no son bastantes, pero son algunos importantes, háblame un poco de cómo viviste la temporada pasada, que ciertamente hasta yo quería que los Lions llegaran al Super Bowl, pero bueno, al final no se dio. ¿En dónde sientes tú qué les faltó y qué fue lo que también más te gustó de toda esta experiencia del año pasado? Pues sí, la verdad que, bueno, estas dos últimas temporadas que se han llegado a fases avanzadas de Sí, playoffs, eh, bueno, han sido bastante buenas porque hacía muchísimo que no se ganaba pues un partido de playoffs. Se hizo hace 2 años, el año pasado, como bien dices, pues bueno, fue una temporada muy buena a nivel de regular season, sí, donde se termina con un récord de 15-2 espectacular, primeros de la conferencia, de la división, y el récord histórico para la franquicia, ¿no? Y bueno, lo que ha sucedido a lo largo del año fue pues la desgracia, ¿no? Y de todas las lesiones claves que se han tenido en el sí, front seven por parte de Detroit Lions que le ha impedido, pues yo creo que llegó agotado hasta el punto de que, bueno, siempre tenía que poner a las mismas piezas defensivas, pocas rotaciones, claro. rotaciones de poca calidad al final, y lesiones muy claves, como puede ser la de Hutchinson, Ali Ujú, McNeil, y bueno, sí, de los linebackers solo sobrevivió uno finalmente, Jack Campbell, todos los demás eran bueno, eran cuartos y quintos suplentes, ¿no? Y del practice squad, todos prácticamente. Entonces, realmente fue algo pues que yo en mi vida lo había visto. Llegamos a tener hasta 28, 29 lesionados. O sea, fue una barbaridad. Hubo momentos terroríficos, ¿no? Y bueno, pues nada, como digo yo siempre, el front seven de la defensa para mí es una de las claves en este juego, sobre todo desde el punto de vista que es donde más rotaciones haces, igual que en la OL, en la línea ofensiva, pues no haces ese sí, tipo de rotaciones. En la línea defensiva estás constantemente rotando por el desgaste que tiene, la particularidad que tiene eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ahí es donde más se sufrió, donde más se notó y se llegó a aquel partido divisional contra Commanders, pues de una manera agotadora, ¿no? Ya tal estábamos, cual. yo creo que y bueno, pues fue un poco así. Eso fue lo que, bueno, un poco lo que nos destrozó todo, lo que menos me gustó, pero bueno, lo que más me gustó fue la resiliencia del equipo, ¿no? Finalmente aguantó todas estas lesiones y pudo conseguir ese récord del 15-2 que no nos lo esperábamos jugándonos el último partido contra un gran equipo como era Minnesota Vikings, que también le llegó bastante tocado al final y se demostró en que tanto Lions como Vikings perdieron sus siguientes partidos, ¿no? Oye, ¿consideras que justamente por el tema de las lesiones fue que la defensiva también, a pesar de que se viera sólida como en ciertos momentos, porque la estrategia estaba y su esencia se continuaba, pero al final también permitieron muchas anotaciones, ¿no? Y creo que la parte positiva para los Lions, a pesar de esa baja, era que la ofensiva anotaba mucho más todavía. Entonces, su producción siempre, aunque permitieran más touchdowns, la ofensiva también generaba muchos puntos. ¿Tú le atribuyes el hecho de las lesiones a ese factor en tema de estadísticas? Sí, sí, yo totalmente, porque los primeros 4 o 5 partidos, la verdad es que a pesar de que se perdió uno, El fue muy arranque sí. circunstancial, porque sí, contra Tampa, porque se hizo, si ves las estadísticas, o sea, fue más posesión, más yardas, todas las estadísticas eran favorables a nosotros, bueno, fue circunstancial, pero yo creo que se hizo bastante
dices, lo mejor de todo fue la ofensiva, porque al final fue el equipo que más puntos ponía por Sí, partido de toda la NFL, que más yardas. Al final, pues bueno, se ve que es un equipo que ofensivamente no tuvimos apenas lesiones, y las rotaciones funcionaron muy bien, pero llegó la defensa y esto sabemos que es un juego, un deporte que no puedes jugar sin defensa. Entonces, tal cual. es inevitable, inevitable. Oye, y como aficionado, como parte que también está siguiendo al equipo, ¿cómo vives esas cuartas oportunidades que Dan Campbell siempre se las juega y que la mayoría le salen, pero siempre han sido como que muy circunstanciales y muy de que, pero ¿por qué está tomando esa decisión casi a, no sé, en la 30 de su campo? Y al final resultan positivas la mayoría de las veces. Pero tú, ¿cómo vives esa experiencia ya siendo pues un Lion de corazón, pues? Pues lo llevo mal. No lo llevo muy bien, te soy sincero. No, de tanto tiempo, igual la gente que se acaba de sumar a esto, pues ya lo vive como algo natural y los que llevamos ya mucho tiempo, pues lo vivimos un poco mal, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a esto. Pero es cierto que hay una cosa que dice que lo lleva Campbell y que lo ha dicho Jared Goff y algunos otros jugadores, que es el entrenador el que lo consulta con ellos siempre, ¿no? Y Sí, que les dice, oye, mira, este va a ser un partido en el que vamos a ir por los cuartos downs, tenemos que aprovechar al máximo, sobre todo considerando cómo está la defensa al final. Los cuartos downs, si tú lo confías luego a la defensa, viendo cómo está destrozada, pues no tiene esa confianza al límite. Entonces se la ha jugado más de las veces. Jared Goff en este programa que hizo hace poco sobre quarterback, ¿no? De Netflix, ujú, lo hablaba así, es que nos dijo que íbamos ahí, nosotros estábamos de acuerdo y yo estaba de acuerdo y en un cuarto down decisivo contra Green Bay, se ve como charlan entre los dos, oye, vamos a por él. Y, es decir, se produce una comunicación, que es lo bueno que tiene, y bueno, no es todo tan loco como parece, sino que hay esa comunicación, esa claro. negociación interna, ¿no? Con el quarterback, y yo creo que eso se lleva a cabo bien, pero sí es cierto que abusa bastante de eso y a los que tenemos ya un corazón un poco gastado, pues sí, nos lo Claro, tambalea un poco. hay que tener cuidado ahí. Oye, y ahora ya encaminándonos un poco al tema de la temporada, antes de hablar de los picks, del draft o quizá algunas acciones de Mm. agencia libre, ¿qué podemos esperar de los Lions sabiendo que las dos coordinaciones se fueron, ¿no? Y llega por parte de la ofensiva un ex Bronco y por parte de la defensiva alguien que ya estaba dentro de la organización, pero era coach de linebackers. Entonces, ¿tú qué tanto sientes que va a afectar de cierta manera o va a cambiar un poco la forma en cómo se jugaban los Lions? Porque la verdad es que lo único que cambia en realidad pues es las cabezas de coordinaciones de las dos unidades, porque al final los jugadores no hay cambios así como muy radicales, ¿no? Jared Goff se queda y la mayoría de la defensiva también se mantiene casi intacta, entonces realmente las herramientas van a seguir ahí, pero lo único que cambia quizá va a ser la forma en aterrizarlos. Entonces, ¿qué tan preocupado estás de ese tipo de cambios, también de las cosas que quizá hemos visto en estos juegos de pretemporada? ¿O que en vez de preocupado estás como que solamente esperando a ver cómo se terminarán ejecutando todas las llamadas? Sí, vamos a ver. No estoy excesivamente preocupado por eso. Me parece bueno, ya lo dijo el coordinador ofensivo, John Morton, como dices bien, viene de los Broncos, pero estuvo en Detroit un año. Es alguien que conoce perfectamente el juego, tiene una experiencia dilatadísima. Y ya dijo bueno, y lleva diciendo en el training camp que va a continuar, ¿no? Que las cosas que funcionan tocar y lo que sí puede dar son determinados detalles que como es él, ¿no? Pues si a Ben Johnson le gustaba más controlar el juego con muchos más pases cortos, con llegar a lo mejor con, yo qué sé, con 15 jugadas a la end zone, pues a él no, a él le gusta a lo mejor un juego un poquito más vertical, más profundo, ¿no? Y aprovechar los jugadores que tenemos. Bueno, yo creo que va a dar ciertos toques de eso. Eso no quiere decir que vaya a abusar excesivamente, pero sí que va a poner su impronta ahí, ¿no? Y desde el punto de vista defensivo, ya como tú bien dijiste, Kelvin Shepard fue el entrenador de linebacker estos años con Campbell, conoce perfectamente, y con Aaron Glenn, Todo. lógicamente, el anterior Sí. coordinador defensivo, conoce perfectamente al equipo,
conoce lo que ha funcionado y lo que no. Va a ser un espíritu absolutamente continuista y no me preocupa tanto esto. Quizá me preocupe más el calendario que tenemos, que es un calendario de los más difíciles que hay y eso sí que me preocupa bastante, sobre todo las Totalmente. salidas. Sí, ahora hablaremos de eso. ¿Algún pick del draft que te haya llamado la atención y que te haya gustado? Yo sé que quizá no todos los novatos tienen las oportunidades de tener muchas reps o participación dentro del campo en un día de juego, Mm. pero ¿hay alguno que sientas que va a marcar positivamente al equipo a un corto y mediano plazo? A mí los 4 primeros me gustaron muchísimo, eran, pues mira, te puedo hablar, pero uno de que está llamando bastante la atención, aparte de Tylee Williams, que es el primero en la primera ronda, y estamos hablando de un chaval de Ohio State, que es un defensive tackle interior con mucha fuerza y campeón, ¿no? Ujú. Con su programa, como es Ohio State, como acabo de decir, de la NCAA. Sí me gusta, me está gustando mucho cómo está encajando Isaac Tesla, el wide receiver de Arkansas. Es un chico que es un 6'4", y tiene un atleticismo portentoso. Creo que en las mediciones del RAS dio 9,97, o sea, una barbaridad. Para ser un 6'4", con una velocidad de un 4,4 en las 40 yardas y luego, pues bueno, puntuando muy alto en el resto de pruebas. Luego se vio en los partidos cómo está cada partido que juega convirtiendo touchdowns. Eh, la verdad es que está encajando como un guante. Además, es algo que no tenía Detroit, en el sentido de que tú tenías a gente como Amon-Ra St. Brown, ¿no? Que tiene Ujú. un release de habilidad, ¿no? Y de separación por habilidad. Luego tienes otro como es Jamison Williams, que tiene una separación por velocidad. Y te faltaba alguien que tuviera, que no teniendo separación, vaya al 50-50 a coger los pases en alto y en disputa con otros receptores, y eso es lo que nos faltaba, alguien que lo Claro. pudiera hacer, ¿no? Y nos encontramos con esta figura de un chico alto, atlético, y que es capaz de luchar esos balones en un high point catch, ¿no? Digamos, arriba de todo, luchando con grandes receptores, como son con con grandes corners y safeties, perdón, más bien safeties, pero sobre todo también con los cornerbacks a esas alturas. Y me parece muy interesante el hecho de poder sumar un arma diferente en ataque. Pero bueno, el ataque es lo que ya nos iba más o menos bien, ¿no? Entonces al Sí. final te gusta, pero ojalá no tengamos tantas bajas en defensa este año. Claro. Oye, y ahora viendo el tema, como la foto completa del equipo y sabiendo que tienes a Aidan Hutchinson de regreso, que para mí es un referente en la defensiva, ¿en dónde está el punto en donde más puede flaquear el equipo, sacando el tema de las lesiones, porque sabemos que ese siempre es una dosis que le da a todos y a algunos más que otros, pero ¿en dónde crees que exista más como que la debilidad de los Lions 2025? Mm. Bueno, vamos a ver, efectivamente, si no se lesiona, yo confío que la presión al quarterback sea la misma que tuvimos en los primeros 5 o 6 partidos del año pasado. Es cierto que tenemos que recuperar a Lynn McNeil, que no volvió, que eres un defensive tackle interior, un nose tackle también interior con mucha fuerza y que es un three tech básicamente y que ejerce el pass rush interior junto con Hutchinson en el exterior. Veremos la salud de Davenport en otro exterior, pero sobre todo si me preocupa algo es por aire, ¿no? La defensa por Claro, aire en Detroit en los últimos años ha sido bastante desastrosa. En unos casos se ha sumado por falta de talento en los primeros años de Campbell, en los últimos años por muchas lesiones y lesiones claves, ¿no? Que hemos tenido, como Carlton Davis el año pasado, que se nos lesiona en los momentos en los últimos partidos de la liga y por tanto en los momentos cruciales. Luego también hemos tenido otras lesiones ahí. La verdad, yo creo que por ahí es donde más miedo nos da y donde yo ok. creo que tenemos que poner un poco el acento, ¿no? Vale. Y la fortaleza, o sea, ¿sientes tú que la ofensiva va a seguir dando Mm, de qué hablar? Sobre todo también lo que me llama mucho la atención es que la llegada de Jared Goff, lo único que ha hecho a cada año es sumar más mm, yardas, sumar más touchdowns y se me hace una muy balanceada ofensiva porque te produce, reparte el balón en la parte aérea con tanto sus receptores como sus alas cerradas, pero también hay dos corredores que también hacen lo suyo. Entonces, me parece que es demasiado agresiva la ofensiva que se tiene porque para contener
tanto balance es lo más complejo. Entonces, ¿sientes tú que ahí estará la fortaleza del equipo y si vamos a ver más crecimiento todavía de Jared Goff, si es posible, o cómo lo proyectas tú? Sí, yo no tengo dudas. Esa, lo que acabas de decir tú, balance es clave, porque Detroit, si te fijas lo que tiene, cuando se pone a jugar, no sabes qué te va a hacer incluso en un tercer down, porque hemos Sí, corrido en unos terceros y largos, hemos corrido en terceros y 6 y terceros y 7 yardas, hemos corrido con Jamir Gibbs en muchas ocasiones, también con David Montgomery. Luego puede hacer pases cortos para yardas after catch, incluso pases en la línea de scrimmage, con receptores ahí, incluso puede hacer muchas jugadas de engaño, puede jugar largo, puede jugar. La verdad es que la variedad que tienes obligas a un estrés a la defensiva sí, rival importante debido a todas las opciones que tú vas a jugar, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahí, incluso por el Tyrion, con Sam Laporta también, es otra figura que va a importar. Y respecto de Jared Goff, lo que tiene Jared Goff son unos jugadores extraordinarios a su alrededor, ¿no? Como todo gran quarterback, al final lo que quiere es también grandes jugadores, porque si no tampoco te desarrollas. Pero claro. Detroit creo que fue el segundo, o el primer equipo con más yardas hechas desde la línea de scrimmage, lo que implica que tienes receptores que cuando reciben el balón no solo lo reciben y se acaba el juego, sino Te que lo dan más. reciben y suman muchas yardas, ¿no? Sí. Entonces eso ayuda mucho a un quarterback, también le suma, ¿no? Muchas yardas extra y es algo que es muy importante. Y luego la protección. Yo sobre todo hago hincapié en la protección a Jared Goff, ¿no? En este Sí. caso se nos fue nuestro center titular y el right guard también titular y eso, bueno, pues pero sobre todo el center ha sido Frank Ragnow, ha sido un palo muy grande para la franquicia, era el capitán, era uno de los, el que principalmente coordinaba esa línea ofensiva, era donde empezaba todo, a pesar de talentos como Penny Sewell, pero pero bueno, es una incógnita, esa es una incógnita real que yo tengo en relación Claro. a, oye, el center es el primero que frena el golpe, el primero que frena la cometida contra el quarterback y va a ser muy importante y tengo mucha curiosidad de ver si ahí Graham Glasgow pues va a funcionar bien, ¿no? Claro, sobre todo cuánto tiempo les va a llevar poder entablar una comunicación para establecerse en un ritmo, ¿no? Y que todo se mueva en la misma sintonía. Muy bien, pues lo estaremos observando entonces ahora que lo mencionas. Y en tema de calendario, bueno, ya dijimos que es muy complicado. Hablando de las primeras, yo creo, bueno, antes de la semana 8, que es la bye, hay demasiados retos, ¿no? Sí. ¿Cómo proyectas que puede arrancar el equipo? Sobre todo porque es la regla que yo tengo aquí cada vez que hablamos del calendario. No nos podemos ir a todo el calendario completo porque muchas cosas pueden pasar, tanto para los Lions como para los equipos que enfrentan, pero sí creo que los primeros cinco partidos son algunos que entre comillas podemos atrevernos a decir algunas proyecciones que tenemos para el equipo. Entonces, la verdad, es complejo, pero creo que avanza en un mismo nivel, abriendo con los Packers. Y también habrá que ver qué tiene que ofrecer los Chicago Bears este año, pero sin duda después viene la parte con los Ravens, quizá baja un poco con los Browns, pero vuelve a subir el reto con los Bengals y al final los Chiefs y los Buccaneers para cerrar antes de la semana de descanso. Entonces, ¿tú cómo sientes que vaya a arrancar el equipo? ¿Qué tan pesado y en dónde sientes que puede ser el juego clave para llenarse de confianza y seguir adelante? Bueno, yo sí, como te dije, es un calendario muy complicado, sobre todo especialmente fuera de casa. Tú fíjate que fuera de casa Sí, vamos a Green Bay, a Baltimore, a Cincinnati y a Kansas City. O sea, estamos hablando los más de pesados. sí, Sí, son muy gordos, ¿no? Estos. Entonces, a ver, yo sí salgo de aquí con el bye, con un 4-3, ya me doy por contento, la verdad, porque ok, sería bastante, ¿no? Sí es cierto que a lo mejor yo soy un poco pesimista, como me suelen decir, pero yo creo que es un resultado, date cuenta que realista, empiezas, ¿no? estás Sí. comenzando, sí, y estás hablando que juegas 4 fuera, 3 en casa, con lo cual es Ujú. más normal que puedas perder más. Pero bueno, yo ya te digo, sobre todo nos enfrentamos probablemente las dos divisiones más difíciles este año, que son la Sí, NFC Norte y la AFC Norte, ¿no? Es un enfrentamiento entre ellas y va a estar todo muy competido hasta el final. Luego, fíjate que vamos a
vamos a Washington, vas a Los Ángeles Rams, vas a... Entonces, quiero decir que es un calendario tremendo, tremendo. Entonces, bueno, pues nada, yo le he hecho eso. Yo te digo que con un 4-3 yo no estaría para nada descontento y ya empiezas después de la bye week, que nos queda en el medio, con lo cual puede estar bien a efectos Sí. de descanso de jugadores clave y demás. Y yo creo que pues probablemente en Kansas sea El tu punto de toque, medir. ¿no? Mm. Sí, efectivamente. Okay, okay. Y a ver, todos los que están siendo invitados entran al concurso de decir el récord que va a tener el equipo y los que acierten se llevarán un premio sorpresa. Así que, ¿qué récord le pones tú a los Lions 2025? 2025, venga, vamos a. Yo estaba, por la parte pesimista, me ponía en un 17 y estoy estaba entre el 17 y el 11-6, más o menos Okay, estoy en eso. Si quiero ser objetivo, voy a decir un 17. Si quiero ser un poco más optimista, un 11-6. Venga, vamos a ser un poco optimista, vamos a vender un poco cierta proyección positiva, así que nos vamos al 11-6, venga. al 11-6. Bien, perfecto. ¿Y en la división cómo crees que les vaya? ¿Crees que vuelvan a estar por encima de los demás y que quizá ahora sea Green Bay el que se ponga un poco más en competencia, ¿no? Sobre todo por todo lo que tienen los Mm. dos demás equipos, o cómo los ves tú también en su división. Bueno, hay un dicho que dice no hay dos sin tres. Llevamos 2 años liderando la división. Vamos a entender que debido a que el calendario sí es cierto que Detroit y Chicago Bears lo tenemos un poco más complicado que los otros dos, pero sí es cierto que los dos compartimos esa AFC Norte, con lo cual va a ser complicado para todos. Bueno, yo creo que Detroit va a seguir ahí arriba. Yo creo que en la división a priori es el favorito y yo creo que lo va a refrendar. Yo tengo que confiar en ellos porque lo han demostrado estos 2 últimos años. Claro. Sería tonto no hacerlo y por lo tanto yo sí, yo creo que va a liderar la división. No sé cuál será el récord, pues mejor un 4-2 o algo así, pero bueno, yo creo que sí que vamos a liderar la división. Oye, otra pregunta que también es de cajón aquí, es decir en dónde está la línea de éxito para el equipo este año. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar esta temporada para cerrar diciendo fue un año exitoso para los Lions? Que aquí yo creo que la vara está demasiado alta y no te Sí. diría que estás loco si dices llegar al Super Bowl, aunque sea perderlo, pero llegar al Super Bowl. Pero bueno, es algo que también es muy complejo en la historia de los Lions. Entonces, Mm. pero ¿en dónde tú pones la regla para medir el éxito de la temporada de los Lions este año? A ver, a mí me gustaría, viendo el nivel, lógicamente no puedes poner a cada franquicia por su nivel, pero viendo el No, nivel de no, los 2 últimos años, lo primero me gustaría que se ganara ya, o sea, que se accediera a playoffs, lógicamente, y que se ganara el primer partido de playoff. Y luego ahí me gustaría volver encontrarme en final de conferencia, ¿no? Y ahí veremos qué pasa. Pero quizás el reto para mí sería volver a llegar a la final de conferencia, como se hizo hace 2 años, que ok. fue contra 49ers, donde se hizo una primera parte extraordinaria y se cayó en la Ujú. segunda, y un poco redimirnos de lo que nos pasó el año pasado. Este año Detroit se va a acostumbrar a jugar contra rivales muy difíciles, va a llegar al final en los playoffs estando acostumbrado a este tipo de juegos, este tipo de rivales, con lo cual, me parece que eso también tiene su lado positivo y bueno, me gustaría que otra final de conferencia para Detroit. Perfecto. Pues Jorge, muchísimas gracias por habernos regalado un poco de tu tiempo y hacer un poco de desglose de todo lo que podemos esperar del equipo. Por favor, si quieres compartir tus redes sociales o las redes sociales en donde quieras que la gente de aquí que esté viendo este programa te siga para consumir más contenido o todo lo que haces también. Bueno, pues nada, nosotros, yo y algunos compañeros trabajamos en Crónicas Lombardi, que es una web, vídeo, revista y demás sobre NFL y bueno, ahí estamos sobre fútbol americano y tenemos un podcast igualmente en Crónicas Lombardi, con lo cual simplemente ponen Crónicas Lombardi en Google y lo encuentran muy facilito, así que nada, ahí estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Aprovecho igual para desearte mucho éxito en esta nueva temporada y que disfrutes a tus Lions a ver cómo te tratan este año también. Así esperamos. Muchas gracias, Fernanda. Un placer, como siempre. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este episodio? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que les va a ir? Em, Creo que pues todos estos cambios y por lo competido que está también la conferencia, ¿no? Bueno, tal vez la división no tanto, pero sí la conferencia, me apunta a mis Lions un poco más abajo. Yo quizá le hubiera dado una victoria más. No lo sé, ¿ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios también, o sea, necesito saber qué es lo que piensan ustedes
¿En dónde ven a los Lions quedarse en esta temporada? Y sería muy fuerte para el equipo volver a llegar a playoffs y no pasar a la gran fiesta. Para mí personalmente, mi línea de éxito para el equipo es el Super Bowl. Aunque sé que es complejo, sé que no ha sucedido, pero, ay, perdón, pero creo que ese es donde deben de apuntar los Lions y no lo siento tan descaradamente loco, ¿saben? Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar con este equipo? Déjenme en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Como ven, ya estamos a nada de terminar. Estamos a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis paradas de acabar este tour virtual. Jesús. No sé qué va a terminar más con mi estabilidad mental. Si el haber hecho este recorrido o cuando lo termine, no lo sabemos, lo vamos a descubrir. Recuerden que el tour virtual NFL de bolsillo es patrocinado por Rancho Santa María. Vayan a escanear el QR, se los recomiendo. Son productos orgánicos, entregados a domicilio al alto vacío, deliciosos. Yo los recomiendo. Y pues nada, compadres, nos estaremos viendo el día de mañana para la parada número 27 con los Texans, que también es otro equipo contendiente, bueno, no sé si contendiente al Super Bowl, pero pues otro equipo que va a llegar a playoffs, mínimo con CJ Stroud en el comando ofensivo del equipo. Así que bueno, también estaremos ahí detallando cositas sobre los Texans. Nos vemos la siguiente parada. No se olviden de suscribirse al canal para que cada vez que esté listo la siguiente parada les llegue la notificación y lo vean y sean de los primeros en ver. Compartan este episodio a sus fans Lions más cercanos y a todos los que también estén intrigados por saber qué va a pasar con este equipo para que crezca esta comunidad de bolsillo y que este tour cierre con todo el éxito del mundo. Eh, y recuerden también seguirme en mis redes sociales como reportera de bolsillo everywhere, a excepción de Twitter, que ahí me encuentran como Fer de Bolsillo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Les mando beso, beso, chao.